Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Muy buenos días, mi nombre es Marcelo Díez y trabajo aquí en el Ministerio de Palabra de Vida en República Dominicana. Hoy es un día muy lindo, muy especial, espero que estés animado ya para encontrarte con el Señor. Personalmente es muy especial porque probablemente en el día de hoy nazca mi segundo nieto. Aquellos que conocen a Marcelo Junior, Marcelito, va a ser papá por primera vez. Así que estamos animados por eso. Espero que ores para que todo pueda salir muy bien. Pero la palabra de Dios nos va a llevar a Romanos capítulo 12 en el día de hoy en la hora silenciosa. Dice así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Después sigue el pasaje de una manera muy linda, está como no nos gustaría parar ahí, pero la hora silenciosa del día de hoy nos lleva a ese pasaje. Si tuvieras que ver un título que aparece en algunas Biblias, habla acerca de los deberes cristianos, aquellas cosas que nosotros debíamos hacer. El capítulo 10 y 11 empieza a hablar acerca de la importancia de predicar el Evangelio. En el capítulo 12 empieza a hablar acerca de la importancia de vivir lo que predicamos acerca del Evangelio y después el uso de nuestros dones espirituales. Llegamos a este pasaje y Pablo va a comenzar y va a hablar y va a decir algo así. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comienza con un ruego. Generalmente en el Antiguo Testamento, todas estas maneras que tenían que vivir los judíos, el pueblo de Dios, comenzaba con un mandamiento nuevo os doy, un mandamiento digo, un mandamiento aquí, un mandamiento allá. Pero Pablo estaba tratando de llevar a los romanos a decirle algo como, miren, os ruego por las misericordias de Dios, te pido, te ruego que me escuches, que me atiendas, porque sé que lo que te voy a decir te va a ayudar, porque sé que lo que viene después te va a dar muchas satisfacciones en la vida, te va a dar tantas satisfacciones que vas a encontrar que la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Qué lindo es saber que lo que Dios tiene para mí es agradable y es perfecto. A veces algunas personas en los campamentos, de hecho estamos en el medio del campamento ahora, piensan que la voluntad de Dios es, bueno, si voy a ser misionero voy a sufrir, voy a pasar esto, voy a pasar necesidades. No. La Biblia dice que si yo vivo en la voluntad de Dios, si yo trato de obedecer lo que Dios dice en su palabra, si yo trato de obedecer el llamado de Dios, va a ser agradable y perfecta. ¿Qué tengo que hacer? Dice presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Eso significa y habla de nuestra vida y nuestra manera de vivir, ¿no es cierto? Cuando hablamos de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestros pies, a dónde nos llevan, qué hacen, qué escuchan, que pueda ser de una manera santa, que agrade al Señor. Pero también dice, o nos da la forma para poder mejorar nuestra vida. Dice, con la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí habla un poco de la palabra de Dios y la importancia de encontrarnos cada día con el Señor. Si has estado estos días con ese hábito de la hora silenciosa, te animo
a seguirlo, porque eso es lo que te va a renovar la mente, eso es lo que te va a hacer pensar como Dios piensa, actuar como Dios actuaría y sentir realmente lo que Dios siente hacia el pecado, hacia las personas y hacia Él mismo. Y dice Dios, de esa manera vas a poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Sabes? Otra de las cosas que encontramos, ¿qué es vuestro culto racional? Esa palabra me había costado un poco aprenderla al principio, hasta que entendí que realmente es algo que yo hago racionalmente porque es lo que debo hacer. Es simplemente esa frase. Es algo que razonablemente debería hacer para comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. En segundo lugar, yo llamaría un poco lo que es mi testimonio. A partir del versículo 3, Pablo dice, digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual entre vosotros, que no piense de sí, sino tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, cuando pensamos en cuanto a esto, es el hecho de no considerarnos más que otros, ¿no es cierto? Creo que el principio del amor de Dios, el principio de la sabiduría de Dios, el principio para vivir para Dios, es poder ser de bendición a otros. Y poder ser de bendición a otros no consiste en pensar a tener un alto concepto de sí, no consiste en ser arrogante, sino entendiendo que Dios nos capacitó y nos dio dones, ¿no es cierto?, para que podamos usarlo para edificar a los demás. ¿Qué tal esa parte en tu vida? ¿Cómo lo estás haciendo? Pero sigue la palabra de Dios y dice algo muy lindo. Más adelante nos habla cómo actuar y ahí va a empezar a hacer un desarrollo del versículo 6 al versículo 8, que habla de manera que teniendo dones, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es el que tiene ese don, predique la palabra. La verdad que si podemos hablar acerca de la profecía, es predicar la palabra, es predicar y es hacerlo con fe. Luego habla del servicio y dice, bueno, el que tiene el don de servicio, en servir, hágalo, sirva, busque la manera de ser una bendición a los demás. El de enseñanza, es como obvio, la palabra allí es en la enseñanza, pero en otras maneras o en otras palabras yo te diría, el que tiene o dice que tiene el don de enseñanza, preocúpese en prepararse, en estudiar, en conocer, para poder enseñar esas verdades que Dios tiene a su pueblo de una manera exacta, de una manera práctica, de una manera que pueda honrar lo que Dios dice. El que exhorta, dice también exhortando, pero también habla de la importancia del que exhorta poniéndose al lado de los hermanos, ayudándolos a acabar la carrera. ¿Qué te parece ese concepto? El que reparte con liberalidad. Qué lindo es que cuando Dios permite que tú o yo tengamos ciertos fondos en nuestra vida para poder ser de bendición a la larga, todo le pertenece al Señor y todo es de Dios, el que preside con solicitud. ¡Wow! Qué importancia para todos aquellos que tenemos de alguna u otra manera el don de presidir o estar en un puesto de liderazgo y hacerlo con diligencia, con solicitud, con esfuerzo, con ganas para hacer las cosas que Dios tiene. Y en último lugar dice, el que hace misericordia con alegría. Creo que los dones de misericordia son tan necesarios en nuestros días, de rodearnos de personas que aman a Dios y ese amor a Dios se transforma en alegría y bendición para otros. Espero que tengas una linda semana, que puedas usar este pasaje para recordarte que esos deberes cristianos están en nosotros. Comprueba que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Comprueba que Dios te dio un cuerpo para poder honrarle a Él y ser de bendición a otro. Y también te capacitó con dones para ser una bendición a la iglesia de Dios hoy. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.